Bueno, hoy vamos a hablar de federalismo fiscal. Entendemos por federalismo fiscal aquella disciplina de la economía que estudia las relaciones interjurisdiccionales obviamente entre la nación y las provincias, provenientes de la hacienda pública. Nosotros, como ya hemos dicho en otras ocasiones, sabemos que la reforma de la Constitución de 1994 establecía que para el año 1996 teníamos que tener una ley de coparticipación nueva. Por lo tanto, hace 20 años que estamos incumpliendo esta Constitución. El origen del federalismo fiscal está en la Constitución de 1853, ¿no es cierto?, donde establece que los recursos de la nación o del tesoro quedan conformados por los recursos provenientes de los gravámenes al comercio exterior, ¿no es cierto?, las exportaciones y las importaciones, y que luego cada provincia iba a recaudar en función de sus gastos. Es decir, había un sistema no de concurrencia de fondos, sino un sistema de aplicación de fondos donde cada uno recaudaba en función de las necesidades que debía cubrir. Esto fue cambiando con el correr de los tiempos, con la crisis de fines del siglo XIX, la crisis de principios del siglo XX, la crisis del año 30, fue haciendo que la nación fuera implementando o imponiendo nuevos impuestos y se fue agregando impuestos como, por ejemplo, impuestos directos, que en su momento la Constitución de 1853 le permitía, pero para algunas cuestiones puntuales y por un tiempo determinado. Como sabemos, siempre que ponemos algún impuesto nuevo por un tiempo determinado, se va manteniendo en el tiempo, y así fue constituyéndose lo que hoy es el reparto de la coparticipación de impuestos, luego de los pactos fiscales de la década del 90, y luego de algunos otros impuestos que se implementaron o se impusieron en la época del 2000-2001, en la época de la crisis. Y bueno, hoy llegamos a una situación donde, regido por lo que establece la ley 23548, el reparto de los fondos que la nación recauda se hace de la siguiente manera: el 40,24% va al Tesoro Nacional, el 58,76% para las provincias y el 1% al Tesoro Nacional. Dentro de lo que recauda la nación, un porcentaje del 3,75% va para Cava, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esto, la nación recauda de las provincias lo que las provincias generan como impuestos por su actividad, recauda la nación y luego la nación lo coparticipa, ¿no es cierto?, en este porcentaje de que hablábamos recién. En este análisis que hacíamos hoy, lo que estábamos determinando que, por un lado, la nación coparticipa por goteo, 58,76% que llega a las provincias, y otra parte que recibe la nación también los distribuye a las provincias a través de aportes del Tesoro Nacional, que lo hace de una manera discrecional. En esto de la coparticipación, lo que encontramos en el análisis es que hay provincias aportantes y provincias receptoras, es decir, hay provincias que reciben de la nación menos de lo que aportan, y hay provincias que reciben de la nación mucho más de lo que aportan, ¿no? En el análisis que hemos hecho de estos últimos 5 años, entre 2010 y 2015, lo que hemos visto es que el volumen coparticipado de todo lo que el gobierno nacional recauda ha caído en 2,5 puntos. Es decir, la nación se ha quedado con una porción mayor. Y dentro de las provincias que aportan más de lo que reciben, tenemos las provincias grandes: Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, y también está Neuquén como una provincia aportante. El resto de las provincias son receptoras de fondos. La que mayor ha recibido en estos últimos 5 años fue Santa Cruz, con una recepción de fondos bastante importante, de una manera obviamente discrecional, porque está lo que recibe por coparticipación más lo que recibe por aportes del Tesoro. En realidad, la conclusión de todo esto es que el sistema tributario nuestro de coparticipación federal es bastante intricado, bastante engorroso. Hay provincias, las provincias grandes que son aportantes no tienen demasiados beneficios a recaudar para aportar a la nación, porque lo que aporta a la nación no les vuelve, y las provincias chicas tampoco tienen demasiado incentivo para hacerse más eficientes en la realización de sus gastos, porque cuando tienen necesidades van y piden a la nación que le cubran esos gastos adicionales o esos gastos que no logran cubrir. Si tenemos un grave problema con lo que es la coparticipación federal de impuestos, nos debemos una nueva ley desde el año 1996,
Pero bueno, vemos difícil que esto todavía ni siquiera se está hablando de cómo se va, si se va en algún momento a trabajar sobre una ley de coparticipación nueva. En realidad es un tema que no se está tratando. Simplemente en todos estos años lo único que se ha conseguido es acuerdos entre el gobierno nacional y gobiernos provinciales en función de la capacidad de lobby, en función del amiguismo que existe entre la nación y las provincias, y esto obviamente no le hace bien ni al sistema tributario ni a la Argentina en general.